Hola a todos. A pedido de algunos de los catequistas de nuestra parroquia, vamos a desarrollar el tema de los ángeles. Es un tema que está bastante en boga, entonces creo que es por esto que me lo pidieron. Vamos a ver lo mejor que podamos, no de una manera exhaustiva, porque es un tema bastante amplio, pero lo que esté a nuestro alcance lo vamos a desarrollar ahora. En cuanto al tema de los ángeles, lo que vamos a ver primero es su relación con Dios, que es lo más importante, su relación con nosotros. Vamos a ver también el tema de los diablos, es decir, de los ángeles caídos, qué y cuáles son los coros angélicos, que es también una cosa que inquieta y que un tema que resulta bastante atractivo para varios. Vamos a desarrollar un poquito el culto a los ángeles, cómo lo entendemos, cómo lo podemos realizar. Y en el tema del culto de los ángeles vamos a ver el nombre o los nombres de los ángeles, que también es un tema que despierta bastante curiosidad. Y finalmente vamos a preguntarnos si nos convertimos en ángeles nosotros cuando morimos. Entonces vayamos a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que sabemos de los ángeles es lo que Dios nos ha revelado en cuanto es útil para nuestra salvación, sin sombra de engaño. Entonces, esto es interesantísimo que lo tengamos en cuenta porque quiere decir que Dios nos revela solo lo que nosotros necesitamos, ¿eh? Que entre paréntesis es lo que podemos comprender. No todo lo podemos comprender nosotros, los seres humanos. Entonces, Él nos revela, ¿no es cierto?, todo aquello que sea útil para nuestra salvación. Y eso nosotros lo encontramos consignado en las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia, que a su vez es explicado por el magisterio de la Iglesia, tanto las Sagradas Escrituras como la tradición, ¿sí? Recordemos, la tradición es el conjunto de las enseñanzas que la Iglesia mantiene desde los tiempos apostólicos hasta el presente, ¿no? Entonces, es un tema bastante amplio, tendría que ser otro video para verlo, pero con esto por ahora nos baste para el tema que vamos a desarrollar ahora. Solo conocemos a los ángeles por la fe, ¿sí? No son seres que podemos captarlos como podemos captar a otros, ¿no es cierto? Solo los conocemos por la fe, porque Dios nos lo ha revelado, sabemos que existen. Por lo tanto, no se pueden estudiar como las demás cosas que están en el universo material y visible, los planetas, el reino animal, el reino vegetal, etcétera, ¿no? Entonces, pretender conocerlos de esa forma a los ángeles muchas veces responde más a una curiosidad que nos puede llevar al error o nos puede poner como víctimas de un engaño, ¿sí? Después vamos a ver un poquito el tema este del engaño, pero ese es el riesgo que corremos cuando pretendemos conocer de los ángeles aquello que Dios no nos ha revelado de los ángeles, ¿sí? Entonces, vamos a ver la relación de los ángeles con Dios, que es lo principal. ¿Por qué pienso yo que es lo principal? Porque es lo que generalmente cuando se habla de los ángeles desde una perspectiva no católica, este tema generalmente no se lo tiene en cuenta. Se habla de los ángeles, punto. Como si fueran seres independientes, como si nosotros mismos fuéramos independientes, como si todo el universo no tuviera nada que ver y que vive por sí mismo y existe por sí solo. Entonces, lo primero y principal, acá hay que tener en cuenta que estos seres, como nosotros y como todos los seres existentes, tienen una relación con Dios. ¿Por qué? Porque son criaturas de Dios. Eso es lo primero, ¿sí? Y esta situación de creaturalidad, si vale el término, es decir, de ser criaturas, creación, a eso me refiero con criaturas, no me estoy refiriendo a criaturas en el sentido de niños, que es lo que normalmente nosotros manejamos en nuestro país cuando hablamos de criaturas. Estoy hablando de criaturas, es decir, de creaciones, creaciones de Dios. Entonces, lo primero y principal, tener en cuenta que se trata de criaturas de Dios, igual que nosotros, igual que todo lo que nosotros conocemos en el universo. Y eso significa que estas criaturas de Dios, al igual que nosotros,
tienen una dependencia de su creador, dependen de él, ¿sí? Esta dependencia no quiere decir que Dios los anule, porque si Dios los anularía, no sé para qué los crearía. Si Dios te va a crear para después anularte en tus capacidades y en tu ser, directamente no te crearía. Entonces, pero la dependencia está. Nosotros no estamos, somos también dependientes de Dios y no estamos anulados por Dios. Dios no nos anula a nosotros, ¿sí? Por más que tengamos dependencia de Él. Lo mismo con estos seres que nosotros les llamamos ángeles, o por ahí van a escuchar que hablo de seres angélicos. Estos seres están creados por Dios por amor, por eso no los va a anular, ¿sí? Son creados por amor y para amar, igual que nosotros, ¿sí? Su finalidad es adorar al Creador, es alabar al Creador y obedecerle. Es decir, eh, le van a obedecer al Creador lo que el Creador les mande, lo que les manda el Creador, ellos lo obedecen. Esto en el caso de lo que nosotros llamamos ángeles, ¿sí? O lo que el Creador les permita, y este en el caso de los ángeles caídos, que son los diablos, los demonios, ¿sí? Entonces, los demonios solo pueden hacer lo que Dios les permite, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Por de pronto nos quede claro que no pueden, por ejemplo, tentarnos más allá de nuestras fuerzas, ¿sí? Los demonios siempre nos van a tentar a nosotros, los seres humanos, pero no nos pueden tentar más allá de nuestras fuerzas porque Dios no se los permite. Entonces, están sujetos a Él. Eso lo vamos a ver más adelante, les repito. Entonces, los ángeles, al igual que nosotros, son imagen de Dios. De alguna manera, y todo lo creado, de alguna manera refleja algo de Dios, aunque no son dioses, ni ellos, ni nosotros, ni la creación. La creación tampoco es divina. Ha surgido de la voluntad y del acto creador amoroso de Dios, pero no es Dios, ¿sí? Ninguna realidad que existe en la creación es Dios. Entonces, si somos imágenes de Dios, todo lo que existe nos remite y nos lleva a pensar, a concebir en nuestra mente, en el caso nuestro de los seres humanos, nos hace concebir la idea de Dios que, en el caso de los cristianos, a nosotros, según nuestra fe, después ese Dios se nos revela, ¿no? Se nos muestra. Entonces, estos seres angelicales son imagen de Dios. Estos seres angélicos, estos ángeles, son imagen de Dios. Son imagen de Dios en cuanto a su capacidad espiritual, donde lucen sobre todo estas dos potencias que también las tenemos nosotros los seres humanos, que son la inteligencia y la voluntad. ¿Sí? Ahora, esta inteligencia de los ángeles es más perfecta que la humana. Es mucho más alta que nuestra inteligencia humana. Entre otras cosas porque no utiliza los cinco sentidos. Ya lo vamos a ver más adelante. Los cinco sentidos, acuérdense, el gusto, el olfato, el tacto, el oído, la vista, ¿sí? Ellos no utilizan los cinco sentidos para recabar información para su inteligencia. No discurren ni razonan. No es que sean tontos por no saben razonar, sino que conocen de otra manera, conocen de una manera directa. Nosotros los seres humanos tenemos que razonar, tenemos que discurrir para llegar a conocer ciertas verdades, ¿no es cierto?, que no nos son asequibles, no las podemos captar con los sentidos, ellos directamente las conocen. Por eso sigue lo siguiente, ¿no es cierto? Tiene un acceso a la verdad según su capacidad, ¿sí? Y esa capacidad no es divina, no tienen la misma inteligencia de Dios, ¿sí? Pero sí es más perfecta que la nuestra. La voluntad de los ángeles es más libre que la humana. ¿Por qué? Porque al tener una inteligencia mucho mejor y mucho más perfecta que la nuestra, la voluntad no está mal informada por la inteligencia, al contrario, está perfectamente informada por su inteligencia y entonces puede tomar decisiones con mucha mayor libertad que nosotros, que a veces no tenemos todos los datos que nos necesitamos y que nos brinda nuestra inteligencia para decidir, ¿sí?
La voluntad de los ángeles no está condicionada por las pasiones. Nosotros los seres humanos somos seres que tenemos pasiones, que tenemos afectos, que tenemos emociones, ¿no es cierto? Entonces, ellos no, están libres de eso. Eso no quiere decir que no tengan el sentimiento del amor, o en el caso de los caídos, que no tengan el sentimiento del odio, ¿no? Pero no están condicionados por las pasiones. Lo vamos a ver un poquito capaz más adelante, capaz que les quede más claro. No está condicionada esa voluntad también por la educación o la cultura, porque ellos no se educan, ¿sí? No se educan, directamente conocen todo. Nosotros tenemos que educarnos, nos educa primero la familia, nos educan después en la escuela, después nos educan en el trabajo o nos educan en instancias de estudios superiores y después seguimos educándonos toda la vida. Pero ellos directamente conocen todo, ¿sí? De un solo golpe. Entonces no necesitan educación, tampoco crean cultura, ¿sí? La cultura es típicamente humana. Entonces, la inteligencia y la voluntad realizan un acto único e irrevocable, porque es directa. No es como nosotros que vamos pasito a pasito, conociendo, decidiendo. No, 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 ellos directamente es un solo acto, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un acto único e irrevocable? Porque no dependen del tiempo. Nosotros sí somos seres humanos que estamos en el tiempo, ¿no es cierto? Estamos condicionados por el tiempo y por el espacio. Ellos no. Entonces, ellos no dependen del tiempo y entonces los actos de inteligencia y voluntad son instantáneos, son únicos. Saben perfectamente lo que hacen cuando deciden, ¿sí? No es que pobrecito el ángel no sabía, no. Eso lo podemos decir de nosotros los seres humanos, que a veces decidimos sin saber bien o sin saber todo. Pero el ángel tiene otra manera de conocer distinta de la nuestra, entonces cuando decide sabe perfectamente lo que ha decidido, ¿sí? Y por tanto, aman o rechazan a Dios, a quien conocen, lo aman o lo rechazan en un solo acto, para siempre, ¿sí? Entonces no pueden ser redimidos. Nosotros los seres humanos somos redimidos por Jesús, porque nosotros no tenemos la misma capacidad de inteligencia y voluntad que los ángeles. Entonces, repito, a veces no sabemos todo, a veces hemos decidido mal, a veces entonces somos redimibles, cometemos un pecado o varios y Dios nos puede redimir. El ángel no, el ángel ha realizado un solo acto, ¿no es cierto?, independiente del tiempo, porque ellos no están sometidos al tiempo ni al espacio y quedan ya con ese acto de voluntad, con su inteligencia perfectamente desarrollada y deciden a favor o en contra de Dios. Y según eso, o son ángeles, como nosotros normalmente los llamamos, o son demonios. Volvemos a ver el tema de que se trata de criaturas de Dios. Esto siempre tiene que quedar muy en claro. Y entonces, resumiendo, son seres personales, son, por tanto, personas, no son puramente espirituales, por lo tanto, implica que no son corporales, no tienen cuerpo. Sin embargo, son personas, porque lo que nos define a nosotros como personas no es tanto tener un cuerpo, sino el hecho de que en ese cuerpo hay un principio espiritual que nosotros le llamamos alma, capaz de conocer, inteligencia, capaz de decidir, voluntad. Y ellos tienen inteligencia y voluntad, aunque no cuerpo. Son seres personales, puramente espirituales, implica que no son corporales, son inmortales. ¿Sí? Al no tener cuerpo, no mueren. Lo que muere en nosotros, los seres humanos, es el cuerpo. El alma puede pervivir. Va a salir más adelante el tema. Pueden manifestarse según la voluntad de Dios y hacerse perceptibles a nosotros los seres humanos. Eso tiene que ver directamente con su misión angélica. Lo vamos a ver más adelante también. Por ahora baste esto, ¿sí? Pueden manifestarse según la voluntad de Dios, ¿sí? Volvemos de nuevo, son criaturas de Dios, no son independientes de Dios, según la voluntad de Dios y hacerse perceptible a los seres humanos, incluso cuando hablamos del demonio, ¿no? Incluso cuando hablamos del demonio que se revela contra Dios, según la voluntad de Dios, puede hacerse perceptible a nosotros los seres humanos. Por tanto, no son energías, no son vibraciones, ni ondas, ni otra cosa, ¿sí? No viven ni dependen de plantas, de piedras, de estrellas, de animales, de lo que quieran, ¿sí? Esto es según nuestra fe católica. Yo estoy enseñándole a
catequistas lo que sostiene la fe católica, y si alguno no es catequista, estoy enseñando lo que sostiene nuestra fe católica. Lo que dicen otras visiones, no me corresponde. Entonces, vamos a ver ahora su relación con nosotros. ¿Qué relación tienen estas criaturas de Dios con nosotros, los seres humanos? En primer lugar, hay que tener en cuenta la palabra ángel para entender su relación con nosotros. ¿Sí? Nosotros lo llamamos ángeles. Esta palabra ángel, ¿sí?, deriva del griego angelos, que a su vez traduce la palabra meleak o melak del hebreo. ¿Sí? Acuérdense que nosotros en el caso de los católicos conocemos la existencia de estos seres por la revelación de Dios que está en las Sagradas Escrituras, cuyos textos mayormente están en hebreo y en griego. Entonces, la palabra ángel proviene de estos dos vocablos, ¿sí? Angelos, que traduce meleak, ¿no es cierto?, del hebreo. ¿Y qué quiere decir angelos o meleak? Por tanto, ¿qué quiere decir ángel? Quiere decir enviado. Un ángel es un enviado, ¿sí? Eso va a definir su relación con nosotros los seres humanos. Un ángel es un ser espiritual, mucho más perfecto que nosotros, enviado por Dios. Volvemos de nuevo, ¿ven? Su relación con Dios es esencial para entender el tema de los ángeles. Si los queremos entender fuera de esa relación con Dios, los estamos entendiendo mal. Entonces, es enviado por Dios. Es enviado para ayuda y salvación eterna de nosotros, los seres humanos. No son enviados por cualquier cosa o porque, en fin, porque ya que están ahí, no. Son enviados para ayudarnos a salvarnos a nosotros, los seres humanos. Y esto quiere decir, ¿no?, que hay algunos seres espirituales que no son enviados. No todos son enviados. Sin embargo, nosotros nos referimos a ese tipo de seres puramente espirituales. En general les llamamos ángeles, pero no todos son enviados. Entonces, es decir, creo que está clarito, ¿no? No todos son enviados, entonces no le correspondería a todos el nombre de ángel, pero para hacerla breve, nosotros le decimos ángeles a todos esos seres espirituales, de los cuales algunos son enviados por Dios y ellos obedecen, ¿no es cierto?, para ayuda y salvación eterna de los seres humanos. ¿Sí? Veamos este tema del enviado de Dios como ayuda, el ángel, el enviado de Dios como ayuda. ¿Qué es lo que hace el ángel como ayuda? ¿Cómo nos ayuda? En primer lugar, manifiesta la existencia de Dios. Eso en primer lugar. ¿Sí? Ellos se saben creados por Dios y aman a ese Dios que nos ha creado a todos. Entonces lo primero que hacen como ayuda es manifestarnos la existencia de Dios. El enviado de Dios, el ángel, revela o anuncia el plan divino de salvación. Nos hacen comprender ese plan divino o lo anuncian, ¿sí? Vean, por ejemplo, el tema de la concepción de Jesús. ¿Quién le anuncia a la Virgen que tiene que ser la madre de Jesús? Un ángel. ¿Quién les anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús? Un ángel. ¿Quién anuncia a las mujeres que van al sepulcro de Jesús en la madrugada del día de la resurrección? Son ángeles, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre revelan o anuncian el plan divino de salvación. Esto como por poner ejemplo, ¿no? Si uno se va a meter en la Biblia, lo va a encontrar muchísimo más, ¿no? El ángel como ayuda produce inspiraciones y advertencias. Esto es más del ángel custodio, pero por ahora solamente vemos los ángeles así en general, ¿sí? Produce inspiraciones y advertencias en nosotros para que podamos sumarnos al plan de salvación de Dios, ¿sí? Y realiza una intercesión en Cristo, ¿no es cierto? En Cristo ellos son intercesores, lo mismo que la Virgen María y lo mismo que todos los demás santos, y nosotros mismos que estamos aquí en esta vida y en esta tierra todavía, podemos ser intercesores, pero en Cristo, no por nuestra propia cuenta. Entonces, son intercesores en Cristo. Entonces eso quiere decir que nosotros les podemos pedir
y ellos a su vez pueden pedirle al Señor o pueden llevar nuestras peticiones a Dios, ¿sí? Nuestras ofrendas a Dios. Entonces ahí viene lo del envío. Nosotros podemos enviar por ministerio de nuestros ángeles, ¿no es cierto? A Dios nuestras ofrendas, nuestras oraciones. Es por el ministerio de los ángeles que Dios envía, ¿no es cierto?, que llegan ante Él. Y nosotros a su vez también podemos recibir las gracias y los dones que el Señor, a través de la medianera de todas las gracias que es la Virgen María, nos hace llegar, ¿no es cierto?, por ministerio también de sus santos ángeles. En eso, ¿no es cierto?, consisten las ayudas principales, no creo que sean las únicas, ¿no es cierto?, por lo menos las más importantes que los ángeles realizan respecto de nosotros. Y ellos, para realizar esta misión o para realizar estas ayudas, pueden manifestarse, ¿sí? Pueden manifestarse, no es que obligatoriamente lo hagan o que lo hagan siempre, pero es posible que realicen manifestaciones para que nosotros captemos todo esto que acabamos de describir. Y esas manifestaciones las realizan en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad, es lo principal, porque es la parte espiritual nuestra que es la que coincide con la parte espiritual de ellos, ¿sí? Sus manifestaciones son a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad. También a nuestra imaginación o a nuestra memoria, aquello que forma imágenes mentales, ¿sí? E incluso pueden manifestarse a nuestros sentidos. Es cuando el ángel se hace visible o cuando se hace audible, ¿no es cierto? Entonces, estas manifestaciones nunca son para producir un espectáculo, ¿sí? No lo hace para que nosotros nos entretengamos un rato, entonces te hace ver, no, no, no. Siempre es en vistas a lo que Dios le manda hacer para que los seres humanos se puedan salvar, nunca para espectáculo. Y el hecho de que se manifiesten estas potencias nuestras, los sentidos, la imaginación, la voluntad, la inteligencia, si quieren sumar la memoria, está muy asumida con la imaginación, pero si quieren sumarla, la suman, ¿sí? No quiere decir que se adueñen de esas potencias nuestras humanas, sobre todo de la inteligencia y la voluntad. No se pueden adueñar, ¿sí? Entonces, por eso cuando el ángel nos ayuda, mantiene íntegra nuestra libertad humana. Nunca perdemos la libertad, ¿sí? El ángel puede influir, puede hasta condicionar, pero, perdón, nunca condiciona el ángel. Después vamos a ver el demonio, es todo lo contrario. El ángel puede influir, pero no condiciona ni nos obliga. Entonces, esto lo van a ver muchas veces en este video, la decisión es siempre humana, ¿eh? Siempre es humana. A la hora de decidir vamos a ser nosotros, los seres humanos, con todo lo que nos ayudan los ángeles, con todo lo que Dios nos da, con todo lo que nosotros podemos y sabemos, decidimos, pero somos nosotros. ¿Sí? Es mi decisión. Entonces, vamos a ver ahora sí el tema de los demonios, ¿sí? Los diablos, que acá yo le puse enemigos y le puse también acusadores, porque el diablo lo que hace es eso. Nos hace la guerra, nos quiere destruir, nos trata de dividir y nos acusa. Ante Dios es el que nos acusa de los pecados que Él mismo nos instiga para que cometamos. Los pecados los cometemos nosotros, ¿no? No los comete el diablo. El diablo ya cometió su pecado, que es rechazar a Dios para siempre, ¿no es cierto? Pero los pecados que nosotros cometemos los cometemos porque queremos, nosotros, los seres humanos. Ya lo vamos a ver más clarito. Y cuando cometemos ese pecado al que Él muchas veces nos instiga, es el primero en acusarnos ante Dios diciendo, mira lo que ha hecho tu hijo, mira lo que ha hecho tu hija, ¿sí? Entonces, lo primero y principal que este ser tiene es un rechazo a Dios y a su plan. Lo rechaza a Dios y al plan de Dios, porque rechaza su condición de criatura, ¿sí? Rechaza su condición de que no se banca a ser creado. Él quisiera ser Dios. ¿Y esto le suena? ¿Sí? Es lo que le dice a Adán y Eva en el paraíso. Si ustedes comen del árbol del bien y del mal, serán como dioses. Porque esa es su ambición. Es la ambición del demonio es ser como Dios. No puede, ¿por qué? Porque de entrada es una criatura. Ha tenido un comienzo, un principio. No es eterno, ni es perfecto como Dios.
Y eso es lo que él rechaza. Y rechaza el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios, por decirle de alguna manera así poco general, corriendo el riesgo de cometer, por supuesto, muchos errores? El plan de Dios es que toda la creación realice un ministerio, un servicio, ¿sí? Entonces, el ministerio de todas las criaturas, incluso de aquellas que no tienen autoconciencia, como la piedra, como los planetas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el ministerio de las criaturas, ¿en qué consiste? En servirse entre sí, ser servidores los unos de los otros. Y la otra parte de ese ministerio de las criaturas es un ministerio litúrgico, ¿no es cierto? Ese ministerio litúrgico es para con Dios. ¿Cómo es esto el ministerio litúrgico? Quiere decir que estamos hechos para rendirle culto a Dios, para rendirle adoración a Dios. ¿Sí? Cada uno en su puesto. Los seres humanos como humanos, los seres angélicos como ángeles y así. Toda la creación es un acto de alabanza, un acto de culto al Creador. Ese es su plan, el plan de Dios. ¿No es cierto? Bueno, eh, ese plan el demonio no lo acepta, ¿sí? Y por tanto odia todo lo creado. Odia el universo material, odia a la humanidad, vamos a ver que de una manera muy especial, y odia a los seres espirituales como él, es decir, a los otros ángeles, a los obedientes. Pero también se odia a sí mismo, ¿sí? Y odia a los otros ángeles que son rebeldes, a todos. Es odio total, ¿sí? Entonces, les decía yo que tiene un especial odio hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad, la naturaleza humana, ha sido asumida por el Hijo de Dios. El Hijo de Dios perfecto, eterno, junto al Padre como el Padre, en el Espíritu Santo, ha asumido la naturaleza de un ser que para el demonio es inferior. Ese ser inferior al demonio somos nosotros, los seres humanos. Dios se hizo hombre, no se hizo ángel. Entonces eso le da mucho más odio, ¿no es cierto? Porque el Hijo de Dios nada más y nada menos que se ha hecho un ser humano. Claro que lo ha hecho no porque nosotros lo merecíamos, sino porque lo necesitábamos para nuestra salvación eterna. Pero el Hijo de Dios ha asumido la naturaleza humana. Por eso hay un odio especial contra la humanidad de parte de este ser. ¿Sí? Aprovecha la debilidad de los seres humanos, ¿sí? Porque esa debilidad no la tienen los otros seres espirituales como él. Los seres espirituales no pueden ser tentados. Él no puede tentar a otros ángeles. Nosotros, una vez creados y una vez que han hecho el acto de aceptación y de amor a Dios, ya no los puede tentar. No los puede tentar. En cambio, a nosotros sí, porque somos débiles, ¿sí? Los otros seres espirituales no pueden ser destruidos. Nosotros sí. Tenemos un cuerpo físico. ¿No es cierto? Y porque nosotros somos como la llave, los seres humanos somos como la llave de todo el universo, como la bisagra, ¿no es cierto? Somos como el gozne del universo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una parte espiritual que nos conecta con todo el universo espiritual y ellos, los seres angélicos, forman parte de ese universo espiritual y tenemos una parte material que es nuestro cuerpo y eso nos conecta con todo el universo material, ¿sí? Entonces, a través nuestro se tiene acceso a uno y a otro, ¿sí? A la dimensión espiritual y a la dimensión material. Por eso tiene una especial intención o aversión contra nosotros. El acceso a la destrucción de todo el universo por nuestra materialidad. Y tiene un especial odio hacia nosotros porque pretende frustrar la redención del Hijo. El Hijo se ha hecho hombre para redimirnos, lo acabamos de decir. Quiere que ese plan de Dios se quede frustrado, que no se consiga. Ya lamentablemente se consiguió con la muerte y la resurrección de Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Para esto, ¿qué es lo que hace? Recurre al engaño. Pretende engañarnos. Siempre miente. Es el padre de la mentira, le dice Jesús. El mentiroso desde el principio. Siempre busca el engaño y para eso disfraza de verdad y de bien lo que en realidad es mentira y mal. Entonces te hace creer que lo malo es bueno y que lo falso es verdadero.
Entonces te engaña, nos engaña, ¿sí? Busca siempre el engaño, ese es su recurso, ¿no? Y lo hace ¿para qué? Para que nosotros corramos su misma suerte, la misma suerte del demonio. ¿Y cuál es la suerte del demonio? ¿Cuál es su destino eterno? El dolor, la tristeza, la rabia y la rebeldía frustrada. El demonio sufre, está triste, odia, ¿no? Y tiene esa rebeldía frustrada. ¿Por qué digo rebeldía frustrada? Porque él pretende rebelarse contra Dios, pero no puede conseguir vencerlo a Dios. Entonces su rebeldía siempre está frustrada. ¿eh? ¿Cuál es la ambición de este tipo de seres? La ambición es destruir la obra de Dios, ser invocados, que se los invoque, y lo más terrible, lo que más ambiciona este tipo de seres es ser adorados como Dios. ¿Mm? Para eso, al contrario del ángel bueno, ¿qué es lo que hace? Oculta o niega la existencia de Dios. Nos quiere hacer creer que Dios no existe o nos oculta su existencia, lo más que puede. ¿Sí? Nos incita a la rebeldía al plan divino de salvación. Y para eso echa mano de tentaciones. La tentación de la ignorancia o del engaño. Ignorancia no me refiero aquí a falta de educación, sino a no conocer a Dios, ¿sí? A no aceptar a Dios, a eso me refiero, ¿sí? No a falta de instrucción en las ciencias o en las artes, no me refiero a eso con ignorancia, ¿sí? Trata de ser que ignoremos a Dios, que ignoremos su plan, que ignoremos su amor, ¿sí? Entonces, ignorancia o engaño, duda de la veracidad y del amor de Dios, quiere que nosotros dudemos de que Dios nos dice la verdad, quiere que nosotros dudemos que Dios nos ama, ¿sí? Intenta desalentarnos para el bien, es decir, que tengamos siempre desgano para hacer las cosas buenas, que lo consideremos inútil. Intenta que nosotros despreciemos la obra de Dios y la otra arma que generalmente suele utilizar, además del miedo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Es la desunión y el conflicto. ¿Sí? Desunir y conflictuar. ¿Sí? Separar. ¿Sí? Y la otra estrategia que tiene es negar su propia existencia. ¿No es cierto? ¿Cómo es esto de negar su propia existencia? Sí, es decir, hacerte creer que Él no existe, que en realidad es un invento de la iglesia, un invento de culturas antiguas, que el demonio en realidad no existe. Bueno, esa es una de sus principales trampas, ¿no es cierto? Porque en realidad el demonio es la personificación del mal que el hombre no quiere asumir como responsabilidad propia. En realidad es eso, en realidad no existe. Eso es lo que él pretende. Y eso es lo que uno por ahí puede escuchar. Y por eso ustedes van a ver que acá cada rato sale como que la decisión es nuestra. Es decir, nosotros no estamos proyectando nuestra capacidad de hacer mal. Nosotros somos capaces de hacer mal, pero lo hacemos porque queremos, por nuestra propia voluntad. El demonio nos puede instigar, nos puede tentar, pero el que decide es el ser humano siempre. ¿Sí? Y hacerse invocar o adorar, ¿sí? Entonces, parecido al ángel, ¿en dónde incide? ¿A dónde busca atacar? La inteligencia, la voluntad, la imaginación y los sentidos. Las tentaciones siempre atacan por ahí, por la inteligencia, la voluntad y todas nuestras capacidades humanas, ¿sí? Pero al contrario del ángel, bueno, incide en nuestras potencias humanas para causar admiración, para que lo admiremos. Digo, qué bárbaro, qué impresionante. Y para que le obedezcamos a él y no a Dios. ¿Sí? Procura, al contrario del ángel bueno, procura disminuir al máximo, lo más que puede, la libertad humana. No la puede hacer desaparecer, pero trata de disminuirla lo más que puede. Y por eso influye, condiciona, obliga, atemoriza, te hace dar miedo y te crea dependencia. ¿Sí? Entonces, es más, puede adueñarse de la persona humana en ese sentido. Es lo que nosotros llamamos la posesión diabólica. ¿Sí? Puede adueñarse de la persona humana. Al contrario del ángel bueno que siempre va a respetar todas tus potencias humanas, sí te va a inspirar, te va a aconsejar, pero nunca se va a adueñar, ¿no es cierto?, de tus potencias.
Pero el tema está acá en que el demonio no puede hacer toda su voluntad, no puede hacer su propia voluntad, no puede hacer todo lo que él quiere, ¿sí? Está siempre condicionado por el Creador, ¿sí? Puede hacer solo lo que Dios le permite. Por eso hablamos de esa rebeldía frustrada, porque solo lo que Dios le permite hacer puede hacer. Fuera de eso no puede hacer, ¿sí? Solo lo que Dios le permite. Por eso les decía lo de la rebeldía frustrada. Ahora, acá viene la buena noticia para nosotros. Solo lo que Dios le permite. Y Dios le permite en vista a un bien mayor. Si a pesar de que Él busque hacernos el mal, Dios se lo permite porque sabe que si nosotros queremos y colaboramos con Dios, eso que empezó siendo malo puede terminar, ¿no es cierto?, para nuestro bien. San Agustín habla de que el demonio había creído vencer a Dios con el pecado original porque no sabía que Dios de ese pecado original iba a sacar la redención en Cristo Jesús, que es mucho más excelente que la situación en la que había creado inicialmente al ser humano, ¿sí? Entonces, en vista siempre a sacar un bien mayor. Dios, ¿sí? Sus tentaciones y todas las insidias que quieren, todo lo que quiere hacernos es solo por un tiempo limitado, no lo puede hacer siempre, ¿sí? Y acá viene lo mejor, Dios nos auxilia con su gracia. Frente a la acción de este ser tan malvado, Dios nos auxilia con su gracia. Es decir, está su ayuda, su presencia, su amor, su fuerza de Dios. Nunca nos deja solos a merced de este ser que nos quiere destruir. Nunca nos deja solos, ¿sí? Siempre nos auxilia con su gracia. Y volvemos a lo de siempre, ¿no? La decisión es siempre humana, ¿sí? Dios te ayuda por los cuatro costados. No le permite hacer más de lo que vos podés resistir y solamente por un tiempo limitado, siempre en vista de sacar un bien mayor, pero la decisión es del ser humano, ¿sí? La decisión siempre es humana. Por eso no es que nosotros proyectamos en el demonio nuestra capacidad de hacer el mal, no. Estamos muy claros que la decisión de hacer el mal o de no hacerlo es nuestra. Lo mismo que cuando el ángel nos inspira cosas buenas, hacerlas o no hacerlas, la decisión es mía, es la del ser humano. ¿Sí? Y esta es la buena noticia para nosotros. El demonio está definitivamente vencido. Son seres definitivamente vencidos por Cristo, crucificado, muerto y resucitado. Por eso sí hay que tener cuidado, pero no tenerle un pánico tremendo como para decir, uy, estamos a merced de este ser tan malo. No, no, no. Estamos ayudados por Dios y este ser está definitivamente vencido. Estos seres están vencidos por Cristo crucificado, muerto y resucitado. ¿Mm? Lo que hace ahora es una especie de berrinche. Al verse vencido, lo único que hace es berrinche. Y por eso nos tienta, nos hace cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y nosotros podemos abrirle la puerta o cerrársela. Eso ya depende de nosotros. Estamos ayudados por Dios para cerrársela. Por supuesto que estamos ayudados por Dios. Veamos el tema de los coros angélicos, que también es un tema que a varios les interesa y les parece llamativo. ¿Qué es esto de los coros angélicos? Para entender el tema de los coros angélicos, volvemos a lo que habíamos dicho hace rato, que Dios tiene un plan, el plan de la creación como seres que realizan un ministerio servicial entre sí, se sirven unos a otros, y litúrgico para con Dios. En cuanto a litúrgico, ¿cómo lo entendemos? Como un acto de culto, de religión, de adoración, ¿no es cierto?, hacia Dios, el creador de todo. Ese es el plan. Entonces, en ese plan las criaturas superiores sirven a las inferiores y viceversa, y al revés, ¿no es cierto? Nos servimos mutuamente en la obediencia a Dios y en el gozo de Dios. Entonces, los hombres, los seres humanos, a eso me refiero, ¿sí? Le sirven a los seres sin autoconciencia y a los ángeles, ¿no es cierto?, en esto de obedecer y gozar del Creador. Por eso tenemos eso que le llamamos los salmos cósmicos, donde se invita a las plantas, se invita a los ríos, a los mares, a las lluvias, a que alaben al Creador, pero también en esos mismos salmos se invita a los ángeles
que alaben al Creador, ¿sí? Y eso está a cargo de los seres humanos, ¿sí? Los ángeles, a su vez, que son mucho más perfectos que nosotros, están invitados a servir a los seres inferiores sin autoconciencia, como las plantas, los animales, los minerales, ¿no es cierto? Y a nosotros los hombres que sí tenemos autoconciencia, porque tenemos inteligencia y voluntad. Y entre los seres humanos incluimos a Cristo hecho hombre, porque Cristo se ha hecho verdaderamente hombre, sin dejar de ser Dios, y a su madre, que es humana, que no es divina, que no es diosa, ¿no es cierto? Pero está entre los seres humanos. Entonces los ángeles sirven no solamente a la humanidad en general, sino a cada sujeto en particular, y entre esos sujetos particulares está Jesús y está María Santísima. Y por supuesto, acá viene el tema de los coros, acá lo vamos a entender un poquito mejor, están también llamados a servirse entre sí, a servirse entre sí, entre los ángeles, en la obediencia y en el gozo de Dios el Creador. Y ahí entra el tema de los coros angélicos. El demonio se niega a esa servicialidad, ¿sí? Y entonces se autoexcluye, voluntariamente se autoexcluye, ¿no es cierto?, de todo este ministerio servicial y litúrgico. Entonces no quiere adorar a Dios, no quiere servir a sus iguales que son los seres angélicos, ¿no? No quiere servir mucho menos a los seres humanos y mucho menos quiere servir a las cosas que son creadas, a las cosas materiales, a eso me refiero, ¿sí? Veamos entonces el tema, cómo lo entendemos acá al tema de los coros. Tradicionalmente se habla de que se trata de 3 jerarquías con 3 órdenes cada una. Entonces, la primera jerarquía de los ángeles tiene 3 órdenes, 3 grupos de ángeles, 3 órdenes. Estos grupos, órdenes, son los serafines, los querubines y los tronos. Son los más perfectos, ¿sí? Los más cercanos a Dios. Entonces quiere decir que después de ellos está Dios, es que Dios excede a los ángeles, a los arcángeles, a los tronos, a los querubines, los excede infinitamente, ¿sí? Son los más perfectos, nada más, no podemos decir más nada, porque Dios excede todo lo que nosotros podemos llegar a concebir en nuestra pobre mente humana. Entonces, la segunda jerarquía está formada por otros 3 órdenes, otros 3 grupos, que son los llamados dominaciones, potestades y virtudes. La tercera jerarquía, ¿sí?, tiene como órdenes los principados, los arcángeles y los ángeles, que son los que están en mayor contacto con nosotros, porque el círculo siguiente de criaturas somos nosotros, los seres humanos, espirituales y materiales a la vez. Espirituales por nuestra alma, materiales por nuestro cuerpo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, y en el último círculo de la creación están, ¿no es cierto?, los demás seres materiales. Entonces, todos estos seres se tienen que ayudar, están llamados a servirse mutuamente y a adorar, y a invitarse a adorar y a gozar de Dios, el Creador. Entonces, así es como entendemos por qué normalmente son los arcángeles y los ángeles los que entran en contacto con nosotros, ¿no es cierto? Porque en el grado de perfección, los que le seguimos somos nosotros los seres humanos. Esto no impide que un querubín entre en contacto, ¿no es cierto?, con un ser humano. De hecho, en las Sagradas Escrituras aparecen varias veces situaciones en las que los querubines entran en contacto con los seres humanos. Y, ¿no es cierto?, se saltan toda la cadena, ¿no es cierto?, de las jerarquías y de los órdenes, porque esto la creación de Dios no es toda mecánica, ¿no es cierto?, una piecita mueve la otra. No, está todo movido por la libertad, sobre todo cuando hablamos de los seres que son inteligentes y que son libres en su voluntad. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? 3 jerarquías con 3 órdenes cada una. Ahora que hemos visto todo esto, vamos a ver el tema del culto a los ángeles. ¿Cómo entendemos el culto a los ángeles que están en este orden de jerarquías, ¿no es cierto?, y de órdenes? ¿Podemos rendirle culto? Por supuesto que sí, pero vamos a ver
que siempre el culto que les realizamos está en dependencia a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Nunca es un culto independiente. No le rindo culto a los ángeles independientemente de Cristo, nada que ver con el Padre, nada que ver con el Espíritu Santo, no. Si estoy rindiéndole culto así a los ángeles, estoy haciéndolo muy mal y estoy corriendo riesgo de estar haciéndolo con seres caídos, ¿sí? Siempre nuestro culto a los ángeles es en dependencia a la adoración que le tenemos al Padre, al Hijo hecho hombre, Cristo, y al Espíritu Santo, ¿sí? Nuestro culto a los ángeles pasa fundamentalmente por adorar a Dios junto con ellos, ¿sí? Por obedecerle, a Dios junto con ellos, obedecer con ellos a Dios. Por ahí va el culto a los ángeles. Agradecer por su acción benéfica, ¿sí? Agradecerle a Dios que nos ha mandado estos ángeles para que nos ayuden a nuestra salvación. Pedir la intercesión de estos seres ante Dios, pedirle a los ángeles que intercedan por nosotros ante el Señor, ante el Creador. Y estar atentos a sus inspiraciones, porque estos seres se comunican con nosotros, nos dan inspiraciones, nos dan ideas, nos dan fuerza en nuestra voluntad, a veces inciden también en nuestra imaginación, a veces pueden ser perceptibles, no es la mayoría de las veces, a nuestros sentidos. Y para no caer en los engaños y en las tentaciones del demonio, ¿sí? Y tener en cuenta, cuando hablamos del culto a los ángeles, tener en cuenta esto que siempre enseña la Iglesia, ¿sí? El culto de la tría, así se llama la tría, que es el culto de adoración, es solamente a Dios, a ningún otro ser. Solamente adoramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ningún otro ser, ¿sí? El Padre, el Hijo hecho hombre y el Espíritu Santo, ¿sí? Después tenemos otro tipo de culto que es el culto de dulía, así se le llama, que vendría a ser veneración, ¿sí? Y este culto de veneración está dirigido, sí, a los ángeles, buenos, se entiende, ¿no es cierto? A los ángeles obedientes y a los santos, que son seres humanos como nosotros, ¿no es cierto? Que han cumplido su misión aquí en la tierra y han llevado a cumplimiento la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿sí? No son seres superiores, sino seres humanos como nosotros. Y el culto de hiperdulía, que es una veneración especial, que se la dirigimos a la Santísima Virgen María, la Virgen Madre de Dios, por ser la madre del Hijo de Dios hecho hombre. Por eso la especial veneración. Pero esa especial veneración nunca es adoración, ¿sí? Veamos el tema de nuestros ángeles custodios. ¿Cómo los entendemos? Nuestros ángeles custodios son aquellos seres espirituales perfectos de los que ya hemos venido hablando. Algunos de estos seres espirituales, puramente espirituales, no son enviados, pero algunos de ellos sí son enviados y esos sí son ángeles, estrictamente hablando, ¿sí? Eh, Son seres puramente espirituales enviados. Acuérdense que la palabra ángel quiere decir eso, enviado, ¿sí? Enviados por Dios para nuestra ayuda, para nuestro servicio. ¿Cuál es el servicio del ángel custodio para con nosotros? El servicio es custodiar, por eso le llamamos custodios, o de la guarda, ¿sí? Ángeles de la guarda. Custodiar, cuidarnos, guardar a los hombres en su camino de santificación. ¿No es cierto? Y estos ángeles custodios son enviados por Dios a personas, es decir, a cada uno de nosotros, personas humanas, e incluso, según el libro de Daniel, las mismas naciones tienen un ángel custodio. Ahí tienen la cita, Daniel 10, 13 al 21, habla de los ángeles custodios de naciones enteras. La ayuda que este servicio que estos ángeles realizan para con nosotros, estos ángeles personales o nacionales, ¿no es cierto?, mantiene siempre intacta nuestra libertad humana. El hecho de que sean enviados por Dios para servirnos en nuestra salvación no quiere decir que están sometidos a nuestro arbitrio. Es decir, no es que están ahí para que hagamos lo que nosotros le pidamos, como el genio de la lámpara de Aladino, ¿no es cierto? Frota la lámpara, sale el genio y lo que le pide a Aladino, el genio tiene la obligación de hacerlo. No, no están sometidos a nosotros. Están realizando un servicio durante toda nuestra vida terrena para que alcancemos la salvación. Pero eso no quiere decir que están para que nosotros hagamos lo que queramos
y le pidamos a gusto y paladar lo que se nos ocurra. No están sometidos a nuestro arbitrio, ¿sí? Y están enviados, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos realizar la voluntad de Dios, no nuestros caprichos o lo que se nos ocurra, ¿sí? Entonces, ahí les pongo algunas citas bíblicas que hablan sobre la custodia de los ángeles a las personas, ¿no es cierto? Está el libro de Tobías, en el libro de Daniel aparece, en el libro de los Salmos también, y de alguna manera en el Evangelio de San Mateo. Veamos el tema de los arcángeles. ¿Cómo entendemos el tema de los arcángeles? Medio parecido a los ángeles custodios. En las Sagradas Escrituras nos hablan de 7 espíritus, 7 arcángeles. Ahí les puse la cita, Tobías 12:15 y Apocalipsis 1:4 y después el capítulo 8 del Apocalipsis, versículo 2. Son 7 espíritus de los que nos habla la Sagrada Escritura. 3 de esos 7 espíritus son nombrados en la Sagrada Escritura. Los otros 4 no son nombrados, no en la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son los 3 nombrados? Miguel, que quiere decir quien como Dios, Gabriel, que quiere decir fuerza de Dios, Rafael, que quiere decir medicina de Dios. ¿Sí? Estos son los que figuran en las Sagradas Escrituras. Son los 3 cuyos nombres nos han sido revelados en la Biblia. Los otros 4 no nos han sido revelados sus nombres. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿qué no está la lista de los 7 nombres de los arcángeles? Si hay una lista, y ahí están los 7 nombres. Veamos de dónde sale esa lista. Y por la cual nosotros no la consideramos una revelación de Dios. Esa lista está en el libro de Enoc. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de este libro, que son varios libros aparte? ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema de este libro de Enoc? Que este libro es un libro que no se encuentra en la Biblia. Por eso se le llama apócrifo. ¿Sí? Es un libro apócrifo, no forma parte de la Biblia. ¿Sí? Este libro, o estos libros, porque son varios, están escritos entre el siglo III antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. ¿Sí? Es lo que se le llama, forman parte de lo que se le llama la literatura rabínica, es decir, escritos realizados, ¿no es cierto?, por los rabinos, pero que no están dentro de la Biblia. ¿Sí? Por eso es una literatura rabínica que también se la llama intertestamentaria, porque está entre el final del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Que nos ayuda esa literatura intertestamentaria a entender mejor varias cosas? Sí, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que formen parte de la Biblia y nosotros no la entendemos como revelación de parte de Dios. Los 7 nombres no están en la Biblia solamente están Miguel, Gabriel y Rafael. Por tanto, para nosotros, los otros 4 nombres que salen de los libros apócrifos de Enoc no constituyen fe católica. ¿Sí? Veamos el tema entonces de los nombres de los ángeles para que terminemos de entender esto y por qué sí, por qué no. ¿Sí? Un nombre. Un nombre de alguien, ¿a qué refiere? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a la identidad de alguien. De alguien, ¿no es cierto?, que es una persona, es un ser personal. ¿No es cierto? Un nombre hace referencia a la identidad de un ser personal. ¿Cómo entendemos un ser personal? Ya lo hemos visto varias veces, es aquel que tiene inteligencia y voluntad. Por tanto, eso le cabe tanto al ángel como al ser humano que tienen inteligencia y voluntad los dos. El hecho de tener inteligencia y voluntad quiere decir que tiene autoconocimiento de sí mismo. Autoconciencia le llamamos. Tiene gestión de sí, es decir, puede gestionar su propio ser, su propia persona. Es libre. Con sus actos de voluntad decide y actúa. ¿Sí? Conoce las otras cosas, no solamente se conoce a sí mismo, sino todo lo demás que puede ser objeto de su inteligencia. Y tiene contacto social, es decir, tiene capacidad de entrar en contacto con otros seres igualmente personales como él, ¿no es cierto? Ya sean de la naturaleza que sean, ¿no es cierto? Puede entrar en contacto y comunicarse y de alguna forma dialogar con los otros seres que como él son seres personales.
¿sí? Esto, les decía yo, le cabe tanto al ser humano como al ángel, porque tanto en ellos como en nosotros estas condiciones se dan. Solo falta el tema del nombre, por eso doy esta vuelta, ¿sí? Ahora, el ser humano realiza eso a través de su cuerpo, porque siempre el ser humano está en relación a su cuerpo, ¿sí? En cambio, el ángel es puramente espiritual, no tiene cuerpo. Entonces, todas estas cosas, el ser humano las realiza, el autoconocimiento, la gestión de sí mismo, el conocimiento de las cosas, el contacto social, lo realiza de una manera condicionada, bajo la condición de su ser corporal. No lo puede hacer de otra manera. ¿Sí? Solo conoce a través de su cuerpo, solo contacta a través de su cuerpo, ¿sí? Gestiona condicionado por su cuerpo, se conoce condicionado por su cuerpo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo tiene los sentidos, tiene hasta su disposición orgánica, la anatomía, ¿sí? Sus pasiones y su historia. Acordémonos, nosotros siempre estamos en la historia, los seres angélicos no. Los seres angélicos intervienen en la historia, pero no están sometidos a ella, no están sometidos al tiempo, no dependen de él, ¿sí? Entonces, todo eso a nosotros nos condiciona en todas estas potencias que son personales, ¿sí? El ser angélico directamente realiza todo esto de una manera directa. No tiene cuerpo, no tiene condiciones, no está condicionado. Nosotros que somos condicionados necesitamos darle nombre a las cosas para poderlas entender, para poderlas conocer, porque estamos condicionados por nuestro cuerpo, que tiene sus sentidos, que tiene sus afectos, tiene sus pasiones, ¿sí? Y se realiza ¿cómo le voy a decir? Y protagoniza su historia en medio del tiempo, ¿sí? Y por eso muchas veces nosotros, no muchas veces, sino siempre los seres humanos, porque tenemos esa condición, ¿sí? Hasta inventamos un idioma. Tenemos distintos idiomas que generan a su vez distintas culturas. En cambio, el conocimiento directo del ángel no necesita ni de idioma ni de nada. Es directamente conocimiento y por eso para él es prescindible el uso del nombre. Nosotros necesitamos nombrarnos para conocernos. Ellos no, porque no tienen estos condicionamientos de los que les hablo. Entonces, y uno podrá preguntarse entonces por qué aparecen en la Biblia los 3 nombres y se habla de 7 espíritus, aunque no se les dé, la Biblia no los revela los nombres de estos 7. ¿Por qué? Porque los nombres que aparecen en la Biblia están porque el ser humano necesita denominarlos, es decir, Dios nos ha revelado que de esos 7 espíritus 3 se llaman Miguel, Gabriel y Rafael porque necesitamos sus nombres, de los otros no los necesitamos, no para nuestra salvación. No es que no existen, claro que existen, pero no necesitamos saber cómo se llaman. ¿Sí? Existen, no hace falta que se sepa cómo se llaman. Es decir, es más, prescinden de los nombres, porque son realidades mucho más perfectas que nosotros los seres humanos que necesitamos de los nombres. Y por eso, la comunicación tanto de los ángeles como de los arcángeles y los querubines con nosotros y todos los otros coros, ¿sí? Generalmente no suele ser verbal. Generalmente no solemos escuchar voces de los ángeles. Generalmente ellos se comunican con nosotros a través de la inteligencia y la voluntad, en la vía normal. También pueden utilizar las otras vías de otras potencias humanas, claro que las utilizan, pero lo normal es directamente incidir en esta inteligencia, en nuestra voluntad, sin necesidad de sonidos, de palabras. ¿Sí? Entonces, el conocimiento humano necesita denominar, es decir, poner nombre a cosas y a personas para poder contactar socialmente. Si yo no le pongo nombre a Pedrito y no le digo, hola Pedrito, si no le digo a aquella mujer, hola Susanita, él no sabe que me estoy dirigiendo a él, a menos que le diga, hola Pedro, hola Susana. Nosotros necesitamos eso porque estamos condicionados por nuestro cuerpo y nuestra historia. ¿Sí? El conocimiento, repito, humano necesita denominar cosas y personas para poder contactar socialmente. Nosotros no nos contactamos telepáticamente, nos contactamos a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Mientras estamos aquí en la historia y en esta tierra es así. Y por eso se nos ofrece como un acto devocional, de devoción, que el que quiera le puede poner un nombre a su propio ángel custodio, pero como muestra de devoción y cariño, no porque necesite que le pongas el nombre. ¿Sí? Él ya sabe que vos sos el ser humano
a quien Dios le dijo que Él lo cuide y sabe que vos lo conoces por revelación de la fe. ¿Sí? Como un acto devocional, si querés decirle de alguna manera vos, ser humano que necesitas poner nombres a las cosas y a las personas, hacelo. Es un acto de devoción, muestra de cariño y de devoción. Pero ojo, eso no quiere decir que nosotros somos superiores al ángel y lo dominamos, por eso le ponemos nombre. Ojo, le ponemos nombre porque nosotros los seres humanos necesitamos nombrar las cosas y las personas, ¿no es cierto? Y lo hacemos como un acto de devoción y de cariño. ¿Eh? ¿Cuál es el acto devocional por excelencia para con un ángel, para con nuestro ángel custodio? Más que ponerle nombre, el que quiere se lo pone, por supuesto, con mucha devoción y con mucho cariño. Si le quiere nombrar de alguna forma, lo hace. ¿Sí? Pero los actos devocionales para con nuestro ángel custodio no generalmente, por excelencia son estos. Actuar en su presencia, estoy delante de Él, asociándome a Él en la adoración gozosa y en la obediencia a Dios. Eso es un acto devocional por excelencia. Si yo le pongo un nombre muy bonito a mi ángel, perdón, ¿no es cierto? Pero después ni adoro a Dios ni le obedezco, mirá, no sé de qué vale que le hayas puesto un nombre. Ahora, si yo me esfuerzo por actuar en su presencia, asociándome a Él y con Él para adorar gozosamente a Dios y obedeciéndole a Dios, entonces es hermoso que le ponga un nombre. O no se lo puede poner también. ¿Sí? No es obligación. ¿Sí? Finalmente, en cuanto al tema de los nombres de los ángeles y de los arcángeles, no nos es posible ni nos es necesario para nuestra salvación, para nuestra redención, denominarlos a todos. No podríamos tampoco. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras nos hablan en el libro de Daniel y en el Apocalipsis que se trata de miríadas y miríadas, es decir, millones y millones de estos seres. No podríamos ponerles nombre a todos. Así como no somos capaces ni siquiera de conocer a todos los seres humanos que en este momento están habitando con nosotros este planeta, porque son millones, tampoco podríamos pretender conocer todos los nombres de todos los ángeles y los arcángeles y de todos los demás órdenes celestiales, ¿no es cierto? Porque son también millones y millones. Es lo que nos revela Dios en el libro de Daniel y en el Apocalipsis. Finalmente nos preguntamos, ¿nos convertimos nosotros los seres humanos en ángeles? Nosotros tenemos una naturaleza humana. Vamos a repasar un poquito o nos vamos a repetir tal vez un poco de lo que ya hemos dicho, pero conviene hacerlo para que lo terminemos de entender bien. Nosotros tenemos una naturaleza humana. Esa naturaleza humana es esencialmente temporal, siempre está en el tiempo, siempre está en la historia. Nacemos en una época, ¿sí? Estamos constituidos de alma humana y de cuerpo humano. Y esta constitución de alma y cuerpo humano, ¿sí? Es una única unidad concreta que nosotros le llamamos persona humana. Nunca existe el alma humana sola, sin cuerpo humano. Nunca para siempre. Vamos a ver que eso sucede cuando uno se muere. El alma queda separada del cuerpo. Y el cuerpo humano sin alma es un cadáver, es un muerto. Para que el ser humano esté vivo, hace falta que su alma y su cuerpo estén perfectamente unidos. Eso constituye una persona humana. Claro que el núcleo de la persona está en el alma, lo más importante, está en el alma. Pero siempre esa alma va a estar en referencia a un cuerpo humano. Lo vamos a ver un poquitito más adelante. Este compuesto de cuerpo y alma es un compuesto mutuo y está necesariamente relacionado. Por eso se habla de coprincipios. Los dos elementos, el alma humana y el cuerpo, constituyen la persona. Por eso son dos coprincipios. ¿Sí? Este alma humana, ¿sí?, es incorruptible, es inmortal. Mientras que el cuerpo humano, obviamente es material, es corruptible y obviamente es mortal. Se muere. El cuerpo material es lo que nos hace parecidos con los seres materiales. Pero el alma espiritual es lo que nos hace parecidos con los ángeles. Ojo que digo parecidos,
No digo que nos hace ángeles, nos hace parecidos a los ángeles. Esta persona humana, esta unidad de alma y cuerpo humanos, se separan por la muerte, que es consecuencia del pecado original. ¿Sí? El alma queda viva y el cuerpo muere. Esa separación es lo que nosotros llamamos muerte. Pero esa situación de muerte, de separación, no queda para siempre. No quedamos separados el cuerpo por un lado, deshaciéndose, y por otro el alma que queda viva. No quedamos así para siempre, porque Dios nos ha creado cuerpo y alma humanos. Y por eso Dios se las ingenia para que otra vez ese cuerpo y esa alma humana vuelvan a juntarse. Y eso es lo que, según nuestra fe, va a suceder en la resurrección. El alma humana y el cuerpo humano van a ser restituidos en su unidad por la resurrección. Esa resurrección es gracias a la resurrección de Cristo. No es gracias a nuestras propias potencias y capacidades humanas, sino gracias a la resurrección de Jesús. También nosotros vamos a resucitar, y ese cuerpo y esa alma que en algún momento se separaron por la muerte van a ser restituidos en su unidad. ¿Sí? Esto, según nuestra fe, sucederá al final de los tiempos. Y ahí ya no habrá muerte ni separación de cuerpo y alma, ni estaremos dependiendo del tiempo. Y no habrá ninguna limitación para nosotros, y entonces seremos parecidos a los ángeles. Muchos más parecidos a los ángeles. ¿Está? Veamos ahora el tema, hasta donde podemos verlo, de la naturaleza angélica. Digo hasta donde podemos verlo porque nosotros solo hablamos de lo que Dios nos ha mostrado en las Sagradas Escrituras y que después y en la sagrada tradición de la Iglesia. Más de eso no podemos decir. Esta naturaleza angélica, ¿sí? Nos muestra que se trata de seres creados por Dios, obviamente, y por tanto dependientes de Dios, aunque no anulados por Él, lo habíamos dicho al principio, ¿sí? Creados por Dios como puramente espirituales. Eso quiere decir que no están sujetos al tiempo, como nosotros los seres humanos lo estamos, y que no tienen cuerpo, como nosotros sí lo tenemos. ¿Sí? Son puramente espíritu. Y entonces, por eso, su inteligencia y su voluntad son superiores a la humana. Y por eso el ser angélico es o santo, si es que acepta y ama a Dios, o está condenado si es que lo rechaza y lo odia, que es el caso de los demonios, ¿no? Ahora, en el caso de los demonios, ¿sí? No se los puede redimir, son irredimibles. No como nosotros los seres humanos que en algún momento podemos enojarnos con Dios o no conocerlo o no aceptarlo y después nos damos cuenta que hemos metido la pata, entonces podemos cambiar y entonces Dios ahí hace posible la redención realizada por Jesús en la cruz y 3 días después en la resurrección. Pero en el caso del ser angélico esto no es posible, porque realiza un acto perfecto de inteligencia y voluntad, no tiene vuelta atrás. Nosotros tenemos un después, porque somos temporales, estamos en la historia, y en el después podemos cambiar, o para bien o para mal, pero podemos cambiar. Y en esto, en el ser santo o condenado, en el no estar sujeto al tiempo y carecer de cuerpo, se parece al alma, pero después que nosotros morimos. Porque después de morir, ya estamos también libres de nuestro cuerpo, ¿sí? Ya no estamos en él, nos hemos separado. Ya no estamos sujetos al tiempo tampoco, entramos en la dimensión de la eternidad. Y en esa dimensión de la eternidad, según haya sido nuestra vida en la tierra, o aceptamos y amamos a Dios y somos como los ángeles santos, o rechazamos y odiamos a Dios para siempre y somos como los demonios y compartimos su suerte de dolor, de tristeza, de frustración, de amargura y de odio. ¿Sí? Ahí se parece al alma humana, el ángel. Entonces, para ir entendiendo y cerrando un poquito el tema, nosotros con los ángeles somos seres creados por Dios. Desde el inicio de nuestra existencia, cada uno en su propia naturaleza. Entonces, a unos los ha creado con naturaleza angélica y a nosotros nos ha creado con naturaleza humana. No existe cambio ni evolución de naturaleza. No podemos cambiar nuestra naturaleza humana, no podemos evolucionar a una naturaleza angélica tampoco.
porque Dios nos ha creado humanos. Así como ellos tampoco pueden evolucionar a nivel Dios, ¿no es cierto? Porque Dios los ha creado en primer lugar, y eso ya, el solo hecho de ser creado ya te saca de la posibilidad de ser divino, ya no puedes ser Dios porque sos creado, ¿sí? No pueden evolucionar a nivel Dios, ni pueden involucionar a nivel humano. ¿Por qué? Porque Dios los ha hecho ángeles, desde la entrada, desde el principio. Por eso decía, seres creados por Dios desde el inicio de su existencia, cada uno en su naturaleza. Entonces no hay cambio de naturaleza. Tampoco podemos evolucionar en nuestra naturaleza. ¿Sí? Nos parecemos, sí, nos parecemos en nuestra parte espiritual. Nuestra alma se parece a los ángeles porque nuestra alma es espiritual como ellos son espirituales. Solo que nuestra alma está asociada sí o sí a un cuerpo. En cambio ellos no están asociados a ningún cuerpo. Son seres espirituales desde el principio que Dios los crea hasta siempre. ¿Sí? Y nos parecemos en qué otra cosa, en la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? Es llegar ante Dios, gozar y ser felices sin medida o a la máxima medida nuestra para siempre. Eso es la visión beatífica, lo que nosotros normalmente le llamamos el cielo. ¿Sí? En eso también somos parecidos a los ángeles. Nosotros tenemos que pasar la prueba de la historia y de la tierra para llegar allí. ¿Sí? Ellos también pasan una prueba de inteligencia y voluntad. No sabemos en qué consiste, pero en algún momento deciden, ¿no es cierto? Desde el inicio deciden a favor o en contra de Dios. ¿Está? La diferencia, ¿cuál es la diferencia con ellos? Nuestra corporalidad. Nosotros tenemos cuerpo. Ellos no han sido creados con cuerpo. Son seres puramente espirituales. Nosotros, desde el inicio de nuestra existencia, estamos en relación con un cuerpo. Por eso, ¿no es cierto? Somos seres humanos desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Lo que hace posible que ese grupito de células se vaya formando de tal manera que después termine constituyendo un cuerpo auténticamente humano es el alma humana que Dios ya le puso a ese grupo de células, que es distinta del alma de la madre y es distinta del alma del padre, aunque el cuerpo comparta la información genética del papá y de la mamá, porque el cuerpo de la mamá y del papá son también materiales e influyen, ¿no es cierto? Y con eso se forma el cuerpo material del hijo, pero el alma no. El alma de mamá es alma de mamá porque es única con su cuerpo, y el alma de papá es alma de papá único con su cuerpo, y el alma del hijo es alma del hijo único con su cuerpo. Esa es la diferencia. Y por eso hablamos de presencia humana desde el primer instante de que el ser humano comienza a existir en gestación. ¿Sí? La otra diferencia es la temporalidad. Nosotros estamos sujetos al tiempo, esto ya lo hemos dicho muchas veces, ellos no. Y la otra, la tercera, la redención. Nosotros somos redimidos por Cristo, podemos ser salvados por Cristo. Cuando nosotros cometemos nuestros pecados podemos ser redimidos. Gracias a que somos temporales, gracias a que somos condicionados por nuestra corporalidad. ¿Sí? El ser angélico no. Ya lo hemos dicho varias veces, no quiero repetirme de nuevo para no hacerme demasiado largo. Entonces, bien, esto es lo que podemos aportarles, ¿no es cierto?, desde nuestra parroquia para aquellos que quieran saber algo sobre los ángeles según lo enseña nuestra Iglesia Católica. Y por eso cuando hablamos de nuestros difuntos como ángeles, establecemos una analogía. ¿Analogía qué quiere decir? Un parecido. ¿Sí? Hablamos de nuestros ángeles, de nuestros seres difuntos como ángeles porque en algo se les parecen, ya hemos dicho, en la parte espiritual, en la visión beatífica. Hablamos del parecido, de la analogía, por la santidad de vida que algunos han tenido, por la inocencia, por la bondad que algunos de nuestros difuntos han tenido y que nosotros somos conscientes de que han sido santos y buenos. Por eso decimos como un ángel, como un ángel. O le decimos poéticamente un ángel. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se le parece en esa santidad, en esa bondad o en esa inocencia. Y por eso nosotros a los niñitos les llamamos angelitos, porque no han tenido oportunidad de pecar personalmente, no han cometido ningún pecado personal. Son inocentes. Y en ese sentido son muy parecidos a los ángeles.
Y por eso les llamamos angelitos, y por eso los vestimos de angelitos cuando tristemente tenemos que velarlos, ¿no es cierto? Y les llamamos angelitos. ¿Mm? Pero en realidad son seres humanos redimidos por Cristo, salvados por Él, llevados a la visión plena y beatífica del rostro de Dios Padre, Hijo hecho hombre y Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, no está mal decirles angelitos, ¿no? Y bien, es lo que podemos saber de nuestros ángeles, por lo menos de acuerdo a lo que se ha podido investigar y de lo que la Iglesia enseña, ¿no? En el centro, nosotros esperamos que vuelva Jesús rodeado de sus ángeles al final de los tiempos, esos ángeles que son enviados por Él junto al Padre y junto al Espíritu Santo para nuestra salvación y nuestra redención, ¿no? Entonces, en Jesús, que va a venir a reordenar todo el universo espiritual, el universo material y ese universo intermedio especial que somos nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? En Él se va a restaurar todo el universo, después del desorden que introdujo el demonio por su desobediencia, ¿no? Entonces, nosotros esperamos esa venida y contamos con la ayuda de nuestros ángeles, sobre todo nuestros ángeles custodios, pero no solamente ellos, ¿no es cierto?, sino todos los otros seres que Dios quiera enviarnos para nuestra ayuda y salvación, ¿no? Entonces, la adoración al Señor Dios Padre, al Señor Dios Hijo hecho hombre, al Señor Dios Espíritu Santo, nuestra veneración, nuestra gratitud, nuestro cariño, nuestra devoción, ¿no es cierto?, a estos seres puramente espirituales que Él nos envía para nuestra salvación, como servicio para nuestra salvación, nuestro cariño, ¿no es cierto?, nuestro tenerlos presentes, compartir con ellos, rezarles, pedirles, saber que ellos no nos invaden, que ellos no nos anulan tampoco.